Bueno, el título de esta presentación es en español metodologías, fundamentos y aplicaciones ecoeficientes de la extracción por sorción en disco rotatorio. Ya en esta presentación voy a considerar principalmente estos 4 puntos: una introducción, donde vamos a ver unos breves fundamentos. Es una técnica muy simple, por lo tanto los fundamentos tampoco son tan complejos. Vamos a ver algunas aplicaciones que a mí me gustan mucho, particularmente porque tienen una aproximación docente muy interesante, que son las medidas directas sobre la fase sólida que está en el disco rotatorio. Después, algunos métodos biomiméticos para estimar la biodisponibilidad en plantas de trigo, que es un ensayo que hicimos, otro product. Y finalmente, el uso de algunas fases sintéticas típicas, como la utilizada en SPE, en fase sólida, y algunas fases naturales que estamos implementando desde hace unos pocos años y que estamos continuando con este trabajo. Si uno hace una breve búsqueda en la Web of Science respecto a preparación de muestras, nosotros podemos ver que este concepto es una tendencia importante, como se ve en esta gráfica, de la investigación en química analítica con una evolución creciente en las últimas décadas, ¿no? A partir, si ustedes ven, del año 90, hay un brusco salto y comienza un incremento muy importante de lo que es preparación de muestras en términos generales, ¿ya? Antes del año 90, los químicos analíticos estaban más preocupados bien de la instrumentación que del tema propiamente tal de preparación de muestras. Sin embargo, hoy día es un consenso de que es el cuello de botella de los procesos analíticos, dado que la mayor cantidad de error y el tiempo involucrado en el proceso de medición es el más largo, ¿no? Bueno, en términos de microextracción, que es la curva verde, perdón, ahí. Eh, Microextracción comienza en el año 90 con la introducción de la técnica de microextracción en fase sólida, inventada por el profesor Paulistin. Eh, y a partir de entonces, bueno, hay como una inercia, si ustedes se fijan, en las técnicas de microextracción hasta unos 5 años después, donde bruscamente aparecen, digamos, aplicaciones de la misma extracción, microextracción en fase sólida, SPIMI, o una serie de otras tecnologías de microextracción que hacen que hoy en día también se publique una gran cantidad de artículos científicos. Bueno, esta es una foto de noviembre del año pasado, de hace un año, por eso el año 2020 aparecía todavía un poquitito más bajo que el anterior. Pero esta tendencia continúa al alza y si se fijan la correlación es muy cercana a la preparación de muestra, el concepto de preparación de muestra en general. Si uno ahora va un poquitito, se entra un poco en o escarba un poco los papers relacionados con microextracción, uno se puede dar cuenta que toda la investigación y los desarrollos en tecnología de microextracción apuntan a simplificar los procesos, automatizarlos, miniaturizarlos, bueno, de ahí la palabra microextracción, y también últimamente cada vez es más relevante esta propiedad analítica que es la ecoeficiencia, que tiene que ver con el desarrollo de la química analítica verde. Después de la microextracción en fase sólida, 10 años después, el año 99, aparece esta otra técnica que es la extracción por sorción en barra de agitación, Stir Bar Sortie Extraction, que fue comercializada el dispositivo con el nombre de Twister, ya que tiene, digamos, apareció justamente 10 años desfasada en la microextracción en fase sólida, y esta también es una técnica muy simple, un poco menos conocida que la microextracción en fase sólida, pero consiste el dispositivo de una barra magnética que está recubierta por vidrio y después la capa de polimetilsiloxano como fase sorbente.
La principal característica de este dispositivo es que la cantidad de polimetilsiloxano es de 100 microlitros, es decir, 200 veces más grande que en SPIMI, que tiene solamente, ustedes saben que la microfase en SPIMI es muy pequeñita, esta técnica es muy conocida, por eso no di ningún tipo de fundamento. La fase es muy pequeña, de 0,5 microlitros. Sin embargo, como la cantidad de polimetilsiloxano en este caso es muchísimo mayor, la eficiencia de esta técnica, después vamos a ver una ecuación que es clave para este propósito, la eficiencia de extracción es mucho más grande cuando utilizamos la misma fase, en este caso polimetilsiloxano. De manera que la capacidad de extracción es más grande que la microextracción en fase sólida. La desorción de los analitos también puede ser por vía térmica, lo que le da una característica importante de coeficiencia, o también con un volumen muy pequeño de solvente o fase móvil, por ejemplo, para inyectarlos en un HPLC por cromatografía líquida, etc. Tal como SPIMI tiene muchas aplicaciones en diferentes ámbitos, medioambiental, alimentos y también en matrices biológicas. Como ven, el dispositivo es muy pequeñito, del orden también de unos 1,5, 1,4 centímetros. Hay de diferentes tamaños, dependiendo de la aplicación que se quiera utilizar, y está comercialmente disponible. Tal como la SPIMI, la técnica de Twister está comercialmente disponible y se puede adquirir eh, en, en diferentes casas comerciales. Si bien la técnica de extracción por sorción en barra de agitación o en twister tiene numerosas ventajas, también hay algunas desventajas que uno al utilizarla puede notar. La fricción constante de esta barra con las paredes del recipiente hace que, bueno, no se deba agitar muy rápido, porque si no aumenta esta fricción y la fase comienza a desgastarse. ¿Ya? En ese plano, la respuesta entonces de eficiencia empieza a decrecer. De manera que no es aconsejable pasarse de las 600, 1000 o 1000, máximo 1000 revoluciones por minuto, y esto tiene una incidencia muy importante en lo que es la transferencia de masa en el proceso de extracción. Por su parte, como vemos, la fase está enrollada aquí en el dispositivo, por lo tanto nos expone un área muy favorable para, digamos, la extracción de los analitos, lo que también le da una connotación cinética menor, ¿ya? Es difícil si uno quiere una barra comercial, digamos, cambiar la fase sorbente. Si uno lo compra con una determinada fase, bueno, hasta que muera tiene que estar con esa fase. No es trivial el cambio porque el polimetilsiloxano está, digamos, enlazado al vidrio. Y en ese sentido, el cambio de fase no es simple. Uno la podría construir, si en el laboratorio, de forma artesanal, pero bueno, los dispositivos comerciales no es fácil modificarlo. Es difícil de implementar justamente por la geometría que tiene esta barra en sistema de flujo continuo. No es trivial porque necesitaría una cámara de mezcla. Y eso hace, bueno, que aumente la dispersión del sistema y la baja en la sensibilidad. Y por último, los costos también son bastante altos de esta barra comercial. En este plano, en el año 2009, en nuestro grupo de investigación publicó el primer trabajo en la extracción por sorción con disco rotatorio, que justamente basándonos en las desventajas que les conté en la diapositiva anterior, nosotros, digamos, transformamos el dispositivo desde el twister a un disco rotatorio, como ustedes pueden ver en esta figura, ¿ya? Donde tenemos un disco de teflón que tiene inserta la barra magnética, ¿ya? Y este cuerpo del dispositivo es eterno, digamos, simplemente uno cambia la fase en la medida que lo requiera. En este caso, con un poquitito de pegamento, cinta de doble adhesión, puede fijar un film de polimetilsiloxano, que fue la primera aplicación que nosotros propusimos. De manera que este dispositivo, frente al twister, tiene las ventajas justamente opuestas a las desventajas que veíamos delante.
Se puede agitar a altas velocidades de rotación, hasta 3000 revoluciones por minuto, dependiendo del aparato que uno utilice para agitar, el agitador magnético. Podemos llegar hasta 3000 revoluciones por minuto y la fase nunca se va a dañar porque siempre está en contacto solo con la solución y no con las paredes del recipiente. La fase está extendida, por lo tanto la razón área sobre volumen también es mayor para un mismo volumen de polimetilsiloxano en ambos casos. Tiene mayor posibilidad de cambio de fase, de movilizar distintas fases dependiendo de la polaridad del analito que uno quiera extraer. Los costos son obviamente infinitamente menor porque el cuerpo se mantiene por mucho tiempo, no se desgasta, y lo único que hay que ir cambiando es la fase, sintetizándola en el laboratorio o viendo la fase que mejor se acomode. Y por la geometría plana también tiene la posibilidad, la factibilidad de automatización en sistema de flujo, que también lo hemos hecho. Yo no vamos a mostrar ese trabajo, pero sí es factible en una celda de flujo típica como la thin layer que se utilizan en FIA para electroquímica. Bueno, los principios cinéticos de esta extracción por sorción en discos rotatorios son muy similares a lo que es un electrodo rotatorio en electroquímica. Los principios son muy, muy fundamentales y la transferencia además es muchísimo más eficiente cuando hay un área grande expuesta y también cuando la velocidad de rotación aumenta. Aquí hay una foto y se puede ver que el diámetro de este disco es del orden de 1,5 milímetros. Hemos trabajado hasta 1 milímetro, discos más pequeñitos que también funcionan bastante bien. Desde un punto de vista termodinámico, el fundamento es muy simple. Todas estas técnicas de extracción en polimetilsiloxano son técnicas basadas en el equilibrio. Tanto la SPIMI, microextracción en fase sólida, Twister o el disco rotatorio, son todas basadas en este sistema de partición, el coeficiente de partición entre polimetilsiloxano agua, es decir, cómo se reparte, cuál es la partición del analito en la fase polimetilsiloxano viniendo desde el agua. ¿Ya? Como el polimetilsiloxano es un polímero de muy baja polaridad, correlaciona muy bien con la constante de partición octanol-agua, y entonces tenemos estas típicas ecuaciones que la constante de partición entonces es justamente la concentración del analito en la fase de polimetilsilosano sobre la concentración del analito que queda en agua. De manera que reordenando podemos llegar finalmente a la eficiencia teórica o a la recuperación teórica que indica que la cantidad de compuesto que queda en el polimetilsiloxano que ha sido extraído o la fase extraída en polimetilsiloxano sobre la cantidad total de analito depende exclusivamente de la constante de partición octanol-agua y beta que es la razón volumétrica entre las fases. De manera que con esta ecuación, tal como en todo tipo de extracción basada en partición, podemos decir que depende de la polaridad del compuesto, en el caso de polimetilsiloxano, entre más apolar o hidrofóbico sea el compuesto, más estable va a ser en la fase de polimetilsiloxano. Y por su parte, con una mayor cantidad de polimetilsiloxano, también el proceso va a ser más eficiente desde un punto de vista termodinámico. Y eso explica el aumento de eficiencia cuando uno trabaja con un volumen mayor de polimetilsiloxano, como en el disco o el twister, versus la microextracción en fase sólida. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista cinético, yo les decía que la alta velocidad de rotación que se logra en el disco rotatorio hace que sean los procesos mucho más rápidos, las extracciones en polimetilsiloxano en el disco que en el twister. ¿Por qué? Porque la etapa determinante de la velocidad de extracción en estos procesos depende del ancho de la stagnant o boundary layer, de la capa estancada de agua que queda fija sobre la superficie de la fase sortiva o sorbente. De manera que agitando, entre más fuerte se agite, esta capa nunca desaparece, pero sí se adelgaza, es cada vez más delgada. Y en ese plano, entre más delgada sea esta fase, como la etapa determinante es atravesar esta fase, entre más rápido se agite,
más eficiente es la transferencia de masa, y eso indica por qué en el disco rotatorio es más rápido el proceso que en twister. Nosotros hemos hecho comparaciones y para equilibrios con discos rotatorios que se logran en 20 minutos a una determinada velocidad de agitación, de rotación, a la misma velocidad, digamos, haciéndolo en el caso del twister a la velocidad más baja, que son no más allá de 1000 RPM, el tiempo de equilibrio son 4 veces más grande. ¿Mm? Y esto, bueno, estas ecuaciones simplemente indican aquí, muy simples, que el tiempo de equilibrio depende de delta, que es la capa estancada de agua. Entre más delgada sea esta capa, el tiempo de equilibrio se alcanza antes. Otra ecuación importante es la velocidad inicial de extracción, también depende de delta. Entre más pequeño sea, más grande es la velocidad de extracción. ¿Ya? Y también, entre más área expuesta, más rápida es la velocidad inicial. Mayor es la velocidad inicial. Esto, si ustedes pueden ver el vórtex aquí, fíjense, esta es una extracción, una muestra a 1000 RPM, fíjense dónde queda el vórtex. En cambio, perdón, esta es una extracción a 3000 RPM. Miren dónde queda el vórtex. De manera que, claro, en esta situación el equilibrio se alcanza mucho más rápido que en una situación como esta. ¿Ya? Bueno, el dispositivo de disco que utilizamos, hay dos configuraciones, que esta fue la inicial, que era el disco plano, ¿ya? Un disco de este tipo, donde a través de un silicona, una fase, digamos, o cinta de doble contacto, se fija una lámina, una fase laminar, que puede ser polimetilsiloxano, pueden ser en nylon, C18, todas estas fases que se venden en lámina, también corcho laminar, como vamos a ver una aplicación más adelante, y también tenemos la alternativa de trabajar con un disco, perdón, rotatorio con una cavidad de 0,44 centímetros cúbicos, donde se deposita una carga de fase pulverizada, fase en partículas. Es decir, para este proceso es aplicable todas las fases particuladas que se usan en extracción en fase sólida. Nosotros hemos utilizado varias. Entonces, de manera que de un cartucho de extracción en fase sólida se pueden extraer muchas, digamos, alícuotas de fase para utilizar en el disco rotatorio. Después, con un filtro se cubre y un anillo de sujeción para que quede inmovilizada la fase dentro de esa cavidad. Aquí, bueno, hemos trabajado también con varias fases sólidas, incluyendo hoy en día algunas fases naturales que también estamos ensayando. Entonces quiero ver 4 aplicaciones en esta técnica. Primero vamos a ver la extracción, digamos, determinaciones directas en la fase, y de esta forma no se utiliza elusión, de manera que no se utilizan solventes orgánicos. Después vamos a ver un estudio de metodologías biomiméticas para determinar contaminantes, fracciones biodisponibles. Una aplicación de fases sintéticas, que hemos hecho varias, y de fases naturales finalmente. Entonces, quiero partir con la determinación directa en la fase, por ejemplo, especies coloreadas que se puedan retener en la superficie, digamos, en la lámina del disco. Posteriormente, esta lámina se puede desprender y medir directamente la coloración. O a través de espectrofluorimetría, como les voy a mostrar una aplicación, también, digamos, compuestos que sean fluorescentes. Aquí esta es una membrana de nylon que capta muy bien algunos analitos que son fluorescentes, ¿ya? Y también se pueden determinar a través de fluorescencia total en la superficie del disco. Esta es la primera aplicación para determinar colorantes del tipo verde de malaquita o cristal violeta. Como ven, aquí hay una solución de uno de estos colorantes que está en un matraz Erlenmeyer, y sobre este matraz tenemos una lámina de poliemetilsiloxano. Es completamente transparente al visible. De manera que si se puede concentrar este colorante digamos, en esta fase laminar, posteriormente se puede directamente medir
en esa fase sólida sin necesitar una cubeta espectrofotométrica ni la necesidad de diluir el compuesto desde la fase. El problema es que estos colorantes, como ven ustedes, el cristal violeta es un carbocatión, que es muy soluble en agua, de manera que al ser un carbocatión no se puede extraer en una fase de polimetilsiloxano. Sin embargo, en medio básico se forma la especie de carbinol, es la misma molécula, pero el carbono pasa a ser sp3. En este caso es un carbono sp2, ¿ya? Que esta carga está delocalizada en los tres anillos, por lo tanto, esto le da la coloración intensa al colorante. Aquí pierde la coloración porque ya se rompe la resonancia entre estos tres anillos bencénicos. Pero la molécula es neutra y se puede extraer. De manera que en este pequeño video se muestra el efecto trabajando con una solución concentrada del colorante que posteriormente se lleva a medio básico, se decolora y se puede extraer. Como ven, vamos a ver en este video. Ahí tenemos una muestra donde se agregó una cantidad grande para mostrar el efecto de cristal violeta. Enseguida hidróxido de sodio a pH 14. Y en este caso podemos ver que el colorante se va extrayendo en la fase. Y se colorea dentro de la fase. Bueno, usted aparece la coloración. En solución estaba como carbinol y algo pasa que aparece en la fase sólida de polimetilsiloxano como nuevamente un carbocatión. Bueno, ¿qué ocurre? La explicación es la siguiente. Tenemos el carbocatión que no se puede extraer en el polimetilsiloxano. Acá tenemos la interfase. En medio básico se forma el carbinol, que es una especie neutra, que puede extraerse en el polimetilsiloxano. ¿Y por qué se colorea en el polimetilsiloxano para quedar así finalmente? Es justamente por una interacción, ya un efecto microscópico, que se produce una interacción del OH del carbinol con el oxígeno del polimetilsiloxano, ¿ya? Se produce este puente de hidrógeno que debilita uno de estos enlaces, el enlace OH, alargándolo, debilitándolo y generando nuevamente un delta de carga positiva en el carbono central. Y esto produce nuevamente la resonancia entre los tres anillos, dando la coloración dentro de la fase. Esa es una explicación que, bueno, nos costó un poco conversando con algunos químicos orgánicos, llegamos a esa conclusión. En casos diluidos, por ejemplo, este es un disco después de la extracción de una solución de verde de malaquita conteniendo 40 partes por billón, 40 microgramos por litro de verde malaquita. Ustedes pueden ver que se ve bien, digamos, en la fase y esto se puede desprender y medir directamente en un espectrofotómetro. Otra aplicación en este mismo ámbito es que también se pueden determinar algunos elementos, traza, como en este caso el cobre, en agua potable en Chile. En Chile hay mucho cobre, incluyendo en el agua potable, sí, hay unas pocas ppb, pero se puede medir fácilmente el cobre, formando este complejo neutro con dietil ditidocarbamato. Como ven, este complejo es perfectamente neutro, amarillo, y se extrae en la superficie del polimetilsiloxano, en el disco. Y posteriormente, por una técnica tan simple como la espectrofotometría en el visible, se puede determinar cobre a muy baja concentración, con límite de detección, dependiendo del volumen de muestra utilizado, en el nivel de partes por billón, ¿ya? Esto, el agua potable en Chile contiene un poquito más que estas cantidades, de manera que se pudo medir perfectamente. Otra aplicación interesante que vimos, digamos, en una colaboración con la profesora Skander, Graciela Skander, de la Universidad Nacional de Rosario, en la tesis de doctorado de un estudiante nuestro, de Alejandro Cañas, es la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿ya? Una aplicación que fue en una estadía del estudiante allá donde la doctora Skander. Estos 4 compuestos directamente concentrados en disco rotatorio en una membrana de nylon, ¿ya?
El nylon también tiene características apolares en estas cadenas metilénicas que permite concentrar muy, muy fuertemente a los analitos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son contaminantes ubicuos que están en todas partes, digamos, y son dañinos y cancerígenos, de manera que esta también es una metodología muy verde, muy ecoeficiente, porque tampoco utiliza disolventes orgánicos, la lectura es directa en la fase de nylon. ¿Cómo es el approach en este caso? Después de la extracción, entonces se desprende la membrana de nylon con los analitos concentrados y se lleva a cabo la excitación en este rango de longitudes de ondas y después la emisión en este rango de longitudes de ondas. Se obtiene el espectro de fluorescencia total, entonces, el cual se trata con un algoritmo quimiométrico para FAC, que son expertos, digamos, el grupo de la profesora Skandar, de manera de poder determinar cada uno de los pHs por separado, digamos, aumentando. No necesitamos cromatografía para separar estos pHs, estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Simplemente con este algoritmo podemos resolver la mezcla de analitos. ¿Ya? Lo primero que se hace es calibrar un set de muestras de calibración. Vamos aquí, 10 muestras de calibración se prepararon en estos rangos de concentración para los 4 analitos a niveles de nanogramos por litro, sub ppb. O sea, estas son partes por trillón. Y a continuación se prepararon 2 sets de muestras de validación, en un caso conteniendo otras mezclas de los mismos analitos, en ausencia de interferencias, y en el segundo caso en presencia de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos que no, digamos que el espectro de fluorescencia se solapa completamente, prácticamente completo con los analitos. De manera que podemos ver que los valores nominales encontrados coinciden muy bien, hay una excelente predicción de estas muestras problemas, ¿ya? Estos resultados estadísticos también mostraron límites de detección muy bajos, de unas decenas o a lo más 100 partes por trillón para esta metodología libre, completa de solventes orgánicos. Vamos a ir a un segundo caso que les voy a mostrar acá el problema ambiental que generan, primeramente, los contaminantes emergentes con los cuales hemos trabajado durante los últimos años, contaminantes emergentes, o muchos de ellos son disruptores endocrinos, ¿ya? Que después del uso de productos que los contienen, van a dar a las aguas residuales, ¿ya? Las aguas residuales son dirigidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y la fracción hidrofóbica de estos contaminantes, la fracción más hidrofóbica se va a quedar retenida en los biosólidos. La fracción más hidrofílica, desafortunadamente, como muchos de estos compuestos tienen elevada solubilidad en agua, pasan la planta de tratamiento y llegan a contaminar aguas naturales como son los ríos y finalmente el mar. Y parte de los biosólidos que contienen también la fracción más hidrofóbica de los contaminantes se utilizan como enmiendas de suelo muchas veces. De manera que estos compuestos con el tiempo pueden percolar, contaminando aguas subterráneas, o bien pueden ser absorbidos por las plantas y finalmente alcanzar al ser humano, ¿ya? De manera que este problema ambiental es bastante importante, y nosotros si consideramos una partícula de suelo, por ejemplo, donde se aplicaron biosólidos o contaminantes, podemos distinguir básicamente dos fracciones. Una fracción que es muy lábil, y va a pasar rápidamente a la solución suelo. Y otra fracción que efectivamente no es tan lábil, es más inerte, ¿eh? De manera que la pregunta es, ¿qué es mejor, determinar el contenido total de un contaminante en una muestra sólida o determinar o medir la fracción más peligrosa para el medio ambiente y la biota? ¿Mm? Esto último yo creo que es lo más relevante, es decir, los compuestos que fácilmente son, digamos, lixiviados en la solución suelo, porque estos quedan disponibles para que una planta los pueda absorber. ¿Mm?
De manera que uno puede hacer un bioensayo en el laboratorio con plantas, por ejemplo, de trigo, y después de un mes poder medir cuánto contaminante es el que captan las plantas, es decir, cuál es la fracción biodisponible, lo que ha captado la planta. La absorción por la planta es obviamente es un efecto multifactorial, pero la hipótesis es que los factores más relevantes es la solubilidad de este compuesto en agua y su hidrofobicidad, el KOW. De manera que nosotros propusimos como metodología biomimética determinar la fracción lixiviable o la fracción lábil, determinarla simplemente a través de una extracción con disco rotatorio, ¿ya? Y si los niveles que encontramos en horas o más, digamos a lo más días, en horas o días, si lo que encontremos en extraído por el disco rotatorio, si correlaciona con la fracción encontrada en plantas, podemos decir que la metodología es biomimética, ¿ya? Entonces, trabajamos con plantas de trigo, fue un trabajo largo, plantas de trigo, donde consideramos 2 suelos agrícolas que se modificaron con diferentes dosis de biosólido, de plantas de tratamiento, que traían diversos contaminantes. De manera que nos enfocamos en este caso en el triclosan, que es un producto que es ubicuo también en todas partes, está presente, porque se utiliza en casi todos los productos de cuidado personal, y por lo menos aquí en Chile no está permitido, o sea, no está prohibido aún, está permitido. De manera que hicimos mezclas suelo biosólido a 30, 60, 90 y 200 megagramos por hectárea, lo que ocurriría efectivamente en terreno, y cultivamos estas plantas de trigo. Posteriormente medimos después de un mes la concentración en la raíz de triclosan, ¿ya? Simplemente por una metodología de extracción acelerada por solventes y por gases, cromatografía de gases masas. Y en paralelo, las mismas fracciones suelo biosólida las sometimos a lixiviación, ¿ya? De acuerdo a una normativa ISO para ver la fracción lábil, ¿ya? Y en presencia de un disco rotatorio, para que finalmente la fracción lábil pudiera ser extraída en el polimetilsiloxano. Y comparamos estas dos fracciones, la biodisponible y la fracción lábil. Y esta es la correlación que obtuvimos. Esta es la fracción lábil o lixiviable, y esta es la fracción biodisponible. Como vemos, la fracción lábil es más grande, mucho más grande, un orden de magnitud más grande que la biodisponible. Sin embargo, la correlación es muy buena, particularmente a concentraciones bajas del contaminante. Y esto hace que la correlación, digamos, sea de un 96,04%. En este plano, un bioensayo que toma 48 días, un mes y medio, en 3 horas se puede tener la respuesta para el caso del triclosan, lo que es muy importante desde un punto de vista de rapidez para tomar decisiones, y también la miniaturización, porque esto es con disco rotatorio, el trabajo se hace en un espacio mucho más reducido que tener todo ese conjunto de plantas que le acabo de mostrar, utiliza gran cantidad de espacio, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora a fases sintéticas con las cuales hemos trabajado. Vamos a dar un ejemplo en este caso. Tenemos las fases solventes que hemos utilizado en extracción por disco rotatorio, son muchas. Polimetilsiloxano, C18, nylon, divinilbenceno, quelantes, el mismo corcho, agarosa, etcétera. Muchas fases que no solo nosotros, hay otros autores, hay varios trabajos de otros autores que también han utilizado la misma técnica. Aquí hemos destacado, por ejemplo, lo que está con naranjo son fases o partes de las fases cuya, digamos, característica principal es la hidrofobicidad, ¿ya? Y los centros que están aquí marcados con azul son funcionalidades más polares que permiten extraer analitos más polares o que tengan ambas capacidades. Acá también les voy a mostrar una con MIP, con un polímero de impresión molecular, y les voy a mostrar una aplicación con la fase típica de CPE, que es esta fase
comercial Oasis HLB, que tiene la doble funcionalidad, que tiene el balance hidrofílico por esta parte, donde puede formar puente de hidrógeno, y lipofílico con esta parte de la molécula polimérica. ¿Ya? Este trabajo, bueno, aquí en general hemos trabajado mucho en aguas, habíamos trabajado en algunos alimentos como leche, y la matriz orina es bastante complicada para trabajarla en extracción con fase sólida porque tenemos los pigmentos de la orina. Los pigmentos de la orina son muy fuertemente retenidos en esta fase Oasis HLB, ¿ya? Produciendo un gran efecto de matriz porque se retienen en la fase y después al eluir para medir por cromatografía, también se eluyen estos interferentes y en los extractos muy, muy sucios. Entonces vimos una etapa de cleanup intermedio que resultó muy bien, que después de extraer con 20 ml de orina, pero diluida, la orina primero la diluimos, y después hubo una limpieza del disco con 10 ml de metanol al 10%, ¿ya? Con eso se descartó la mayor cantidad de colorante, digamos, que pudiera interferir en la futura determinación. Y posteriormente una elusión con acetato de etilo, que es muy hidrofóbico, el resto de los colorantes quedaban en la fase y solo extraía a los analitos. Aquí hicimos una determinación de hormonas sexuales y triclosan por exposición en orina, ¿ya? Estas son las moléculas de analito y como vemos, esa etapa de lavado funciona muy bien hasta 10% de metanol. Con esto logramos eluir la urobilina, que es el colorante de la orina, este pigmento, digamos, este pigmento amarillo, pero no los analitos. Los analitos tenemos recuperaciones buenas. Sin embargo, si la etapa de lavado se hace con una cantidad mayor de metanol, las recuperaciones bajan. Es decir, se empiezan a eluir los analitos. Si se fijan, los niveles de triclosan que encontramos en orina de una persona expuesta, bueno, estamos todos expuestos con el talco, los jabones, etcétera. Si no se hace hidrólisis, 0,23 ppb y con hidrólisis enzimática 2,32 ppb. ¿Ah? Para eliminar todos los conjugados se hace antes de la medición, una hidrólisis con la glucuronidasa, ¿ya? Y podemos encontrar 2 ppb en la orina de una persona expuesta. El proceso tradicional que hemos aplicado en aguas es la extracción, digamos, después de que tomar la muestra, la extracción con disco rotatorio, después la desorción o elusión con un pequeño volumen de un solvente orgánico y después vamos a cromatografía gaseosa o líquida. En general, las recuperaciones en agua van del orden del 70 al 100%. Hemos visto recuperaciones en ese rango. Y en el caso del efecto matriz es relativamente bajo, entre 10 y 30%. En cambio, usando esta metodología en orina, las recuperaciones eran entre el 8 y 10%, y el efecto matriz era total, 85-95%. De manera que había que hacer una limpieza porque los extractos muy sucios después contaminan obviamente el cromatógrafo y no se puede seguir trabajando. De manera que la propuesta fue en etapas diluir primero la orina, o sea, tomar una alícuota, diluirla 10 veces, después extraer, aquí vamos a extraer los analitos, más la urobilina, después el cleanup que les indicaba con metanol, 10%, ¿ya? Se descarta, porque aquí está diluyendo la urobilina, y después una desorción selectiva con un solvente de baja polaridad, como es el acetato de etilo. Y este extracto ya queda muy limpio para poder ser medido futuramente. De manera que las recuperaciones incrementaron con esto un 50-70% y el efecto matriz disminuyó a un 10-25%. Acá se ven bien los efectos con la metodología convencional, sin limpieza ni dilución. Los extractos eran de ese color, ¿ya? El efecto matriz gigantesco, casi del 98% para cada uno de los analitos. Y la recuperación bajita. Aquí tenemos recuperación y aquí efecto matriz.
Al diluir la muestra en C1, ya los extractos eran un poco más limpios, aumentaban las recuperaciones y disminuía el efecto matriz. ¿Ya? Al limpiar con 10% de metanol y eluir con acetato de etilo, perdón, al limpiar con 10% de metanol y eluir con metanol, ¿ya? El disco queda blanco porque se eluía, digamos, primero se limpiaba una parte de la urobilina, pero lo que quedaba en el disco se iba en la elusión final, ¿ya? Y el extracto también quedaba amarillo. Mejoraba un poco, pero no tanto. En cambio, si finalmente se eluye con acetato de etilo, después de la limpieza del 10% con metanol, la recuperación incrementa y el efecto matriz ya se minimiza. Y finalmente, al eluir con acetato de etilo, la última fracción de urobilina queda pegada en el filtro y en la fase, ¿ya? Y no llega al extracto, queda un extracto limpio. ¿Ya? Claro, la urobilina es bastante polar, por lo tanto, esa última fracción no se extrajo con acetato de etilo y queda pegada en el disco. Otra, digamos, aplicación interesante es el trabajo con polímeros de impresión molecular, que fue otra colaboración que tuvimos con el grupo del profesor, de un profesor de Concepción, el presidente de la Sociedad Chilena de Química, el profesor Eduardo Pereira, que tenemos aquí en los MIP, ustedes, la mayoría yo creo que los conoce. El fundamento de los MIP es que, digamos, los monómeros se hacen reaccionar con una molécula plantilla y enseguida, entonces, una vez que tenemos el complejo monómero plantilla, se polimeriza, y posteriormente se remueve la plantilla y tenemos el polímero de impresión molecular, donde queda una cavidad que es selectiva a la plantilla o a compuestos parecidos a esa plantilla. Puede ser una familia de compuestos estructuralmente relacionados o un analito en particular. Lo que hicimos con el profesor Pereira entonces fue, bueno, ellos sintetizaron el polímero teniendo como monómero el 1-vinil-imidazol y el entrecruzador divinilbenceno, y la plantilla que utilizamos fue la difenilamina, de manera que se creó el MIP en estas condiciones, haciendo polimerizar estos monómeros con la plantilla difenilamina. En paralelo también siempre se sintetiza el NIP, el polímero no impreso, para ver la diferencia y si hay efectivamente un efecto MIP para los analitos. Es decir, en el NIP o polímero no impreso solo hay interacciones no específicas. En cambio, en un MIP hay interacciones no específicas más la cavidad que genera entonces una selectividad especial. ¿Ya? Entonces trabajamos con estas tres moléculas como analito, son antiinflamatorios no esteroidales que se utilizan a diario y muchos de ellos, una fracción importante, salen inalterado por la orina, de manera que va a dar a las aguas residuales. Si se fijan, el diclofenaco contiene a la difenilamina en su estructura molecular, el ácido mefenámico también contiene la difenilamina, y el paracetamol, bueno, no la contiene, pero sí tiene una parte de la difenilamina. Por lo tanto, esperaríamos un efecto especial y una diferencia entre el MIP y el NIP para estas tres moléculas, particularmente el diclofenaco y el ácido mefenámico, estos tres antiinflamatorios no esteroidales. De manera que teníamos ahora un conjunto de analitos, que quisimos ver las diferencias, varios antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido acetil salicílico, etcétera, el ibuprofeno, que no contienen la difenilamina, juntos con los que sí contienen la difenilamina o parte de ella. ¿Ya? Y este último es el ácido meclofenámico, que lo utilizamos como estándar subrogate porque no se utiliza en formas farmacéuticas acá en Chile, de manera que lo podemos usar justamente como estándar interno o subrogate. Y estos son los resultados, y vimos efectivamente un efecto MIP relevante. En primer lugar, decir, las extracciones con NIP, ¿ya? Son las en azul, y las con rojo son el MIP, el polímero impreso molecularmente. Insisto, lo primero que hay que decir es que todos
retienen, hay una interacción no específica en todos los casos, ¿ya? Si bien, bueno, el ácido acetil salicílico es en ambos casos es muy bajo, porque es muy polar, es muy soluble en agua, pero todos los otros antiinflamatorios sí, las señales son bastante grandes. Y justamente donde se nota efecto MIP es en los compuestos que tienen la difenilamina en su estructura molecular. El mefenámico, el diclofenaco, el meclofenámico, que lo usamos como estándar interno. ¿Ya? De manera que aquí hay una tabla donde vemos las recuperaciones absolutas, ¿ya? Los comparamos con un MIP comercial que vende Supelco. Este es un MIP comercial que vende Supelco para antiinflamatorios. La verdad que no entiendo conceptualmente cómo es un polímero que está patentado. Conceptualmente no se entiende cómo funciona este MIP para todos estos compuestos que no son relacionados estructuralmente. De manera que solo tienen interacciones inespecíficas. Como ven ustedes, el MIP comercial tiene recuperaciones absolutas o eficiencias de extracción bajas y muy similares al NIP, al polímero impreso, son prácticamente iguales en muchos casos al polímero no impreso sintetizado por el profesor Pereira, ¿ya? Incluso para los dos compuestos que determinamos en las muestras reales, es prácticamente la misma recuperación. En cambio, en el MIP, la eficiencia incrementa prácticamente al doble, un poquito menos del doble, por lo tanto, hay claramente un efecto MIP que le da la selectividad para esta determinación. Para estos parámetros, los límites de cuantificación logrados son bajo las partes por billón y determinamos estas concentraciones en microgramos por litro también en afluentes y efluentes de plantas de tratamiento, donde ahí se comprueba que estos compuestos se están utilizando todos los días, incluso sin prescripción médica. Y por último, lo que les quería mostrar para ir finalizando es el uso de fases naturales. Aquí había una colaboración muy estrecha también con el grupo del profesor Milton Rosero, de la Universidad de Caldas, de Colombia, y con el grupo del profesor Eduardo Karasek, de la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Entonces, la primera aplicación que hicimos con estos sorbentes ya más naturales son el uso de arcilla, una monmorillonita, que en este caso la modificamos con líquidos iónicos. Se intercalaron líquidos iónicos por desplazamiento de los cationes que están entre las capas del aluminosilicato de la arcilla, ¿ya? Entonces, salen los cationes e ingresan el líquido iónico. El líquido iónico que utilizamos es el bromuro de hexadesil 3-metil-imidazolio, ¿ya? Este líquido iónico, que como vemos tiene una cadena alifática muy larga, por lo tanto tiene una característica hidrofóbica bastante importante. Estas figuras, aquí hay un proceso de dinámica molecular, una simulación, donde se ve cómo va ingresando el líquido iónico entre las capas de arcilla, ¿ya? Los analitos, como esto es de tan baja polaridad, utilizamos analitos de baja polaridad, como son los bifenilos policlorados, ¿ya? Que son los que ustedes ven ahí, la estructura general, ¿ya? Que son contaminantes persistentes en el medio ambiente y que, bueno, usualmente se determinan en matrices medioambientales, por lo tanto, decidimos aplicarlas en estos analitos considerando esta fase de muy baja polaridad. Y ahí podemos ver entonces, por ejemplo, aquí está el estudio de la velocidad de rotación del disco para distintos analitos, distintos PCBs, y podemos ver que esto va creciendo a medida que el disco cada vez gira más rápido. Pero en este caso, hasta 2500, se ve que la señal va aumentando, se va haciendo más eficiente la extracción, pero en 3000 cae. Y esa situación es raro que ocurra porque entre más rápido rota el disco, veíamos que el proceso era más rápido y llegaba antes al equilibrio. Bueno, lo que ocurrió aquí es que estábamos trabajando con un volumen muy pequeño de muestra, porque los sistemas son muy miniaturizados, y en este caso llegamos a trabajar con menos de 10 ml, 10 mililitros de muestra, que al rotar muy rápido el disco, el vórtex ya tocaba
la superficie del disco y la extracción se hace menos eficiente en ese sentido. Eso no ocurrió cuando el volumen de muestra se incrementa. Si se incrementa el volumen de muestra, esta gráfica seguiría incrementando en la medida que aumenta la velocidad de rotación del disco. Aquí también comparamos la eficiencia de esta fase con otras fases también comerciales, C18, C8, etcétera, e incluso polipropileno, como con modificada y no con octanol, y la mejor fue justamente esta fase para los PCBs. Los bifenilos policlorados, aquí les muestro el perfil de extracción, cómo se va produciendo la extracción en la medida que vamos llegando al equilibrio, y el tiempo de extracción se dejó en 30 minutos. Y las recuperaciones absolutas, recordemos que son técnicas basadas en el equilibrio, van incrementando en la medida que el PCB se hace cada vez más hidrofóbico, más apolar. ¿Ah? Como ven, ahí va aumentando, lo que quiere decir que efectivamente lo que extrae, lo que está extrayendo aquí es cuando el mecanismo de extracción es la disolución de los bifenilos policlorados dentro del líquido iónico como un solvente. ¿Ya? Y la arcilla, en este caso, simplemente como que acomoda el líquido iónico, pero no está produciendo ni favoreciendo la extracción. Posteriormente, con trabajos en conjunto con el profesor Karasek, pudimos ver que la arcilla modificada con este mismo líquido iónico también retiene parabenos, que son analitos ya de polaridad intermedia, en KW entre 1 y 3, por lo tanto son bastante más polares que los PCBs, bastante más polares, y en ese caso, bueno, se pensaría que la misma monmorillonita podría fortalecer el sitio de unión de los analitos en el proceso de extracción. Y lo último que vamos a ver es la fase de corcho, que el primero que utilizó corcho como medio de extracción fue el profesor Eduardo Karasek. Nuestro amigo Eduardo, y empezamos utilizarlo después de, él lo probó primero en SPIMI, en microextracción en fase sólida, lo inmovilizó en la fibra con muy buenos resultados y posteriormente probamos corcho molido en el disco, el corcho particulado de 200 mech en el disco con capital. La gracia del corcho es que es un polímero natural que contiene principalmente suberina, lignina y polisacáridos, ¿ya? Y la estructura molecular muestra muchos grupos hidrofóbicos que extraen compuestos de baja polaridad. Sin embargo, también estos polímeros naturales tienen algunos átomos con posibilidad de formación de puentes de hidrógeno que permitan también darle un margen de carácter mixto, como lo tiene el Oasis HLB, que tiene funcionalidades polares y apolares. Y se trabajó con parabenos, en este caso, que son compuestos de polaridad intermedia entre 1 y 3. Por lo tanto, hay interacciones por donde pueda interaccionar vía p-stacking o también formación de puente de hidrógeno por los oxígenos. Y en este caso, el corcho resultaron límites de detección más bajos en microgramos por litro, comparados con la misma arcilla, que también extrae muy bien estos compuestos, y con C18, que es una fase comercial, es bastante más alto el límite de detección. Las recuperaciones en las mismas muestras están entre 80 y tanto, 82, y la mayor 112, 118. Bueno, recuperaciones cuantitativas. Y también, bueno, o en paralelo estábamos trabajando, intentando el trabajo con disco rotatorio plano, con una fase laminar de corcho que uno adquiere en láminas, es muy simple, con un sacabocado, se corta el trozo especial del diámetro del disco y se fija en el disco, ¿ya? Y la gracia de esto es que no requiere molienda, del corcho, no requiere molienda, y entonces el tiempo de limpieza solamente es relativamente corto comparado con después, digamos, preparar la fase cuando es corcho molido es muchísimo más complejo y más largo el proceso. Esto de muy, muy buenos resultados, un trabajo muy bonito
relativamente reciente, donde fue portada de la revista analítica Química Acta. Resumiendo los resultados aquí, lo más importante es que esta lámina de corcho dio resultados estadísticamente equivalentes a esta fase Oasis HLB, que es comercial, de alto costo, y los resultados son estadísticamente iguales, digamos, ¿ya? Porque también tiene características de balance hidrofílico lipofílico. Y como ven, el corcho es bastante más eficiente en este caso para los analitos, perdón, que fueron las hormonas, se me quedaron acá arriba, fueron diferentes hormonas. Fue más eficiente con corcho que con C18, con estireno vinilbenceno y con nylon también, ¿ya? Y equivalente, vuelvo a repetir, a HLB. También el otro trabajo con el grupo del profesor Caracet, se hizo una determinación de residuo multiclase de compuestos orgánicos, y aquí también se comparó el corcho molido para esta determinación multiclase, corcho molido versus corcho laminar. Y como ven, la sensibilidad de la extracción con corcho laminar es muchísimo más grande que el corcho molido. ¿Mm? Eso es para resumir, y finalmente como conclusiones, para ir terminando, creo que estoy justito en el tiempo, podemos decir que es una técnica compatible con diferentes técnicas instrumentales analíticas, provee la posibilidad de inmovilizar distintas fases, una variedad de fases sorbentes, que pueden ser sintéticas, comerciales y naturales. Y la gracia es que los solventes naturales proveen una ecoeficiencia adicional, porque si bien las técnicas de microextracción de por sí ya son ecoeficientes por utilizar tan poco solvente orgánico, bueno, al ser una fase natural le agrega una parte adicional en esto que es tan importante como la ecoeficiencia. El disco puede ser usado en diferentes configuraciones. Yo le mostré la laminar y con cavidad. También se puede usar de forma vertical y horizontal, y se pueden imprimir con impresoras 3D, que hay otro trabajo en la literatura de otros autores españoles. Digamos, el dispositivo, el disco, es completamente reusable, y particularmente el cuerpo de teflón es, podemos decir, eterno, porque no se desgasta. Pero incluso el disco con la misma fase laminar se puede reutilizar. En algunos casos se ha podido llegar a 50 veces, dependiendo de la complejidad de la muestra. Es una técnica simple, de implementación simple, eficiente y de bajo costo. Y la preparación de matrices más complejas también es factible, que hemos estado trabajando en eso, muestras de plasma, orina, leche, lixiviados, tal como les mostré, ¿ya? Agradecer, obrigado a todos ustedes por la atención. También tengo que agradecer siempre el soporte financiero, particularmente aquí en Chile son los proyectos Fondesit, Fondequip y los proyectos ANID, que tienen los estudiantes también de doctorado principalmente. Y muchas gracias a todos los integrantes del Laboratorio de Química Analítica y Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, donde hay una foto de hace algunos años del grupo que tenemos en el laboratorio, y que algunos llegan, otros se van, como ocurre continuamente en la universidad. Por último, recordarles estas fechas. Los quiero dejar invitados, si es que la pandemia lo permite. Estamos organizando el próximo Extec, ¿eh? El de 24 Simposio Internacional de Técnicas de Extracción Avanzadas. El Extec, que se realiza en un congreso mundial que va cambiando de países todos los años, se realiza anualmente. Lo vamos a realizar en conjunto con el 15º encuentro de química analítica y ambiental, nuestro encuentro nacional que corresponde al 15 ECA, en la ciudad de Iquique, en octubre 18-21 del año 2022, del próximo año. Tenemos casi un año para que la pandemia nos deje hacerlo de forma presencial. Nosotros creemos que es factible, y los dejo invitados entonces para esta importante ocasión. Eso sería.
Muchas gracias para todos.